Una vez que sabemos los datos que requerimos, lo que sigue es conseguirlos de alguna fuente confiable. Acuérdate que de nada sirve conseguir información si la fuente no goza de credibilidad. Si tú escoges una fuente donde es sabido que maneja muchas fake news, a veces tiene la información, a veces no la tiene, dijo mentiras, entonces esa información tienes que descartarla totalmente. Tienes que buscar fuentes de información que sean respetables o al menos bastante serias, que tengan metodología para poder sacar información, ¿no? Se nos ocurre que dada la información que requerimos, pues la Organización Mundial de la Salud podría ser un buen lugar para iniciar la búsqueda. Vamos a ver. Fíjate, me voy a la Organización Mundial de la Salud, que es donde yo esperaría tener esa información que necesito, y veo que sí, efectivamente hay una página en donde yo puedo encontrar el informe diario de cómo ha avanzado el COVID. Pero fíjate una cosa, me voy y empiezo a ver el informe y veo que es mucha información textual, te va describiendo cómo se dieron cuenta, y luego viene esta tabla de donde yo podría sacar información. Por ejemplo, me viene China, provincia y luego municipalidad. Aquí está mezclando en la misma tabla municipalidades con provincias, y luego da la casualidad que una municipalidad puede incluir una provincia, y empieza ahí el problema. Y luego mucha de la información que está acá viene detallada textualmente aquí, y ahí ya no me está gustando la información. Fíjate, y luego me voy más adelante, y conforme se va haciendo más complejo el problema, fíjate cómo empiezan a meter ya mapas. Agarré un día cualquiera, fíjate cómo aquí ya viene un poco de provincia, región, ciudad, indistintamente las mezcla aquí, hace una tabla, nada más es China, y luego detalla otros países de otra manera, con otra forma de expresarlo, una tabla diferente. Luego vienen gráficas y vienen cuestiones también más textuales. Y luego nos vamos más adelante y encontramos más información. La tabla ya cambió, ahora trae la población del país. Entonces, definitivamente es una pesadilla la información como está aquí. No es procesable así como está. Yo tendría que arrastrar mucho el lápiz para poder lograr tener la información que necesito. Si empiezo a pensar con las manos y no con la cabeza, pues me voy a poner a trabajar sobre los datos que están en la Organización Mundial de la Salud, y finalmente voy a tener la información que quiero, pero con muchísimo trabajo. Yo te recomiendo, si la información no te ayuda mucho como está, búscate otra fuente que tal vez pueda tener lo que necesitas. Me terminé encontrando esto que está aquí, que es una agencia de la Unión Europea, en donde están publicando diariamente el estatus global de un montón de países, día por día, cuántos contagios están teniendo, cuántas muertes están teniendo, ¿sí? Tú aquí descargas en formato XLSX, que es Excel, bajas la información. Yo tengo la información de cómo se ha comportado el COVID-19 desde que se registró el primer caso en China, día por cada país, ¿sí? Viene aquí la población del país, viene el nombre del país, vienen datos de fecha, mes, año, muertes, casos, ¿no? Esto es lo que yo necesito al menos para comenzar a hacer mi trabajo, ¿sí? Entonces me quedo con esta fuente, desecho otras fuentes que son más complicadas para mí, trabajamos con esto. Ahora vamos a trabajar con el paso 2 de nuestros 5 pasos, que es preparar los datos. Preparar los datos tiene que ver con ver qué datos tenemos, hacer todas las transformaciones que necesitemos hasta que tengamos los datos cuantitativos de valor que nos permitan hacer cálculos agregados, y las etiquetas que nos permitan hacer clasificaciones o categorizaciones. Lo que estás viendo ahorita es prácticamente el archivo que bajamos desde el organismo de la Unión Europea. Así es, tal cual como lo tenemos, es decir, estamos partiendo desde la fuente sin ninguna modificación, estamos partiendo de cero. Lo primero que voy a hacer yo es que los datos originales los dejo intactos y genero mi propia copia. Presiono F12, que es la manera más fácil de guardar como, y grabo mi propia versión de este archivo. Le voy a poner ahí, en lugar de el nombre que tiene, le voy a poner analítica.
por decir algo, cualquier cosa está bien, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo mi archivo que yo voy a poder estar trabajando. Aquí hago que los anchos de las columnas estén bien para ver bien qué es lo que yo tengo. Me estoy dando cuenta que tengo en la primera columna la fecha que se está reportando. Luego viene como que una derivación de día, mes y año de la fecha. Vienen los casos, que son los contagios, vienen las muertes, viene qué país es el que estamos hablando, vienen ahí abreviaturas anteriores y nuevas de los países y la población total de los países, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo ahí. Lo primero que voy a hacer es eliminar los campos que no me interesa tener ahí. Por ejemplo, estas derivaciones de fecha no me interesan. Tampoco me interesan estas abreviaciones del país. Y le doy eliminar. Me quedo con esos campos. Para mí esos campos son los que debo tener. Ahora, como estar trabajando con los datos a nivel rango es un poco problemático, lo que voy a hacer es convertirlo a tabla. Le doy Control Shift barra espaciadora para marcar el perímetro de datos y le doy Control Q para convertirlo a tabla. En este caso lo convierto a tabla y le voy a poner por aquí el nombre datos. Ahí está. Ok, ya tengo yo una tabla con la que puedo trabajar. Ahora estos nombres se me hacen un poco crípticos de campos. Se los voy a cambiar. Le voy a poner fecha, casos, muertes, country y población. Opto por poner los nombres de campo en mayúsculas, palabras simples, sin acentos, todo bien. Ahora vuelvo a cambiar el ancho de mis columnas y ahí ya tengo mi tabla. Esta es mi tabla de referencia. Fíjate cómo son bien poquitos datos, pero vamos a hacer maravillas con esos poquitos datos. Vamos a generar un mundo de información que no te puedes imaginar. Recuerda que como analista de datos haces lo que se puede con lo que se tiene. Esta poquita información, entre menos información sea, es mejor. ¿Por qué? Porque cada campo adicional que tú requieras tener diariamente va a implicar una dependencia aún mayor de las fuentes, ¿sí? Entre más campos pidas, más campos vas a requerir que te estén proporcionando y existe una alta probabilidad de que en un momento dado no los puedas conseguir por una fuente y los tengas que conseguir por otra y va a ser una pesadilla tratar de conseguir un mundo de campos. Entre menos campos tengas es mejor. Aquí fíjate cómo lo vamos bien compactos los países, la población, eso lo podemos conseguir donde sea. La fecha y el número de casos de nuevos contagios y muertes también es algo súper simple. Si yo llegara a no tener la fuente que seleccioné, esa información muy probablemente la puedo conseguir por otras vías, aunque más laboriosamente, pero la puedo conseguir. Entonces conviene ser muy eficientes, es decir, hacer lo más con lo menos. Este pequeño conjunto de datos se va a convertir en un montón de datos. Vas a ver cómo le vamos a hacer. Fíjate bien. Un dato que es fundamental para todo nuestro análisis es saber cuál fue el primer día de contagio de cada país. Me queda claro que aquí viene esta información, vienen todos los días desde que comenzó la pandemia en China, viene reportado todos los países. ¿Qué pasa con aquellos días? Por ejemplo, imagínate el primer día de contagio en China, pues no había contagios en ningún otro país antes de eso. De todas maneras, este set de datos lo reporta, es decir, reporta 31 de diciembre de 2019, México, 0 casos, 0 muertes. Y así se va hasta que al primer día en que hubo un caso reportado en México empieza a variar casos o muertes. Existe la posibilidad de que en un país reporten primero muertes y luego casos, aunque lo normal es que primero se reporten casos y luego muertes, pero no tenemos control de cómo lo reportan los países. Lo importante aquí es que nosotros nos percatemos de cuándo se dio la primera variación. Aquí vamos a generar un campo que se llame variación. Variación va a ser igual a casos más muertes. Así, no me importa si el movimiento se dio en casos o se dio en muertes, con que haya movimientos, para mí hubo variación. Este campo de variación me va a ayudar a determinar
el primer día de contagio, que ese es fundamental para mí. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un ordenamiento compuesto. Yo le voy a dar datos, ordenar, ordeno primeramente por país, country, ordeno en segunda instancia por fecha y aplico, ¿sí? Fíjate cómo al ordenarlos de esta manera yo me voy a dar cuenta cuándo fue el primer día en que hubo contagios en Afganistán, por ejemplo. Yo me voy viendo y aquí voy viendo 0, 0, 0, 0 en ambos campos hasta que me topo un registro en donde esa condición ya no se cumple. Aquí el 25 de febrero del 2020 para Afganistán ya hubo variación. Para mí este es el día de primer contagio en Afganistán, ¿ok? Bueno, saber esa información ahora sí me ayuda a calcular el primer día de contagio. El primer día de contagio lo voy a calcular de la siguiente manera. Yo le voy a dar aquí igual, min, si conjunto, porque voy a hacer un filtrado especial. Aquí lo que le voy a decir es que me busque el valor mínimo de fecha cuando se cumplan dos condiciones. La primera es que el país sea igual al país de la fila y donde variación sea mayor a 0. Esta fórmula me trae el resultado. Como ves, no tiene formato de fecha. Le voy a dar formato de fecha porque son números de serie. Ahí le doy inicio, número y le doy fecha corta. Fíjate cómo para Afganistán me trajo el 25 de febrero, porque es el primer día de contagio. Este se dio aquí. Fíjate cómo, si nos vamos aquí a Albania, bueno, Albania ya en el primer registro ya tiene el 90320, está el 90320. Fíjate cómo acá de Argelia, el primer supuesto se dio el 26 de febrero, aquí está el 26 de febrero. Entonces, este cálculo, esta función que hicimos, nos trajo precisamente el primer registro que cumplió con esas condiciones, es decir, el primer día de contagio, que eso es un gran avance. Para estar evitando recalcular todo, copiamos los valores y los pegamos ahí mismo como valores, para que ya nos olvidamos de fórmulas y aquí ya tenemos valores tal cual. Una vez que ya tenemos el primer día de contagio, variación ya no nos interesa, ya no nos sirve, así que lo eliminamos. Ahora nos toca eliminar todos los registros que no vienen al caso, es decir, todos los registros antes del primer día de pandemia no nos sirven para cada país, entonces vamos a quitarlos. Aquí agrego un campo que se llama inútil, obvio lo que va a servir, y le decimos que si fecha es menor al primer día de contagio, me diga cuál es el resultado. Obviamente las que tienen 0, 0 van a ser verdaderas y las que no van a ser falso. Ahí yo le digo, ¿sabes qué? Aplica un filtro donde me pongas todas las que son inútiles. Ahí están ya. Marco los registros, los elimino y luego ya aquí le doy datos, ordenar y filtrar, borrar para quitar los filtros y fíjate cómo ya me quedo nada más con registros después del primer día de contagio, que era lo que yo quería. Aquí la columna inútil deja de servirme, también la quito. Aquí yo ya tengo puros registros del primer día de contagio hacia adelante de todos los países y también ya sé cuál es el primer día de contagio. Lo que sigue aquí, obviamente, es que yo no quiero la información de todos los países, sino nada más de ciertos países. Es muy sencillo. La manera en que yo lo voy a lograr es yéndome aquí al autofiltro de países, selecciono para que se quiten todos y yo ya sé que me interesa Brasil. Y desde luego nuestro principal socio comercial, United States. Y le damos a aceptar. Ahora ya tenemos aquí los registros, únicamente los registros de los países que me interesan. Ya hicimos el filtro.
Ahora lo que vamos a hacer es copiar este set de datos, le damos Control Shift barra espaciadora, le damos Control C y vamos a crear una nueva hoja que se llame incidentes. Y ahí pegamos nuestros datos, ya los tenemos aquí, es únicamente los registros que me interesan, de los países que me interesan. Aparte, fíjate lo que vamos a hacer. Ya que tenemos esto, nos damos cuenta de que los países están en idioma inglés, no los queremos manejar así. Nos gustaría mucho tener una tabla con los datos equivalentes de nombre de país. Lo que vamos a hacer es seleccionar los datos que están aquí en Country y generamos una nueva hoja que se llame Catálogos. Aquí en Catálogos pegamos lo que ya teníamos y ahora vamos a quitar los duplicados para quedarnos con la lista de los países así tal cual. Le damos datos, herramientas de datos, quitar duplicados, aceptar y nos quedamos con una tabla que tiene únicamente los países que nos interesan. Aquí seleccionamos esta tabla de datos, la convertimos a tabla, le damos insertar, tablas, tabla y le colocamos el nombre de países. Agregamos otra columna que se llame país y ahí ponemos los equivalentes. Brasil, y ahí tenemos los datos equivalentes. Nos vamos aquí a incidentes. En incidentes nos damos cuenta que esto no lo hemos hecho una tabla, así que también marcamos todo el perímetro de datos. Y le decimos insertar tablas, tabla, para que también se convierta en una tabla. A esta tabla vamos a ponerle DT. Ahora lo que voy a hacer es agregar aquí una columna que se llame país y le voy a poner buscar V, voy a buscar el nombre en inglés, en países, me voy a traer la columna 2 y quiero una búsqueda exacta, y ahí está, ya tengo yo el país en esta tabla que me interesa. ¿Qué más podemos hacer? Aquí me interesa sacar los días pandemia. Pongo días pan y los días pandemia va a ser muy sencillo, le voy a poner que son igual a la fecha menos el primer día de contagio más 1. ¿Esto qué provoca? Que cuando la fecha sea igual al primer día de contagio va a ser 1 y luego es 2, 3, 4 y así yo ya tengo la fecha de contagio. Ahora la semana de contagio va a ser igual a esto entre 7, pero aquí yo quiero que tenga cierto formato, le voy a dar redondear más, días de pandemia entre 7,0 para que no tenga ninguna posición decimal, entonces me pone ya la semana, semana 1, semana 2. Fíjate cómo aquí cuando lleva 6 días es semana 1, pero cuando lleva 9 días ya es semana 2. Entonces el cálculo está bien hecho, me va a dar la información también por semana. Estos datos numéricos no los puedo utilizar mucho como etiquetas en las tablas dinámicas, así que genero unas etiquetas de categoría para esos datos. Fíjate qué hago, le pongo días pandemia y aquí le pongo semanas pandemia. Días pandemia va a ser igual a concatenar día y luego uso texto, le pongo días pandemia, coma y entre comillas 3 ceros,
Y aquí ya tengo. Parece exagerado que sean 3 posiciones, pero realmente no lo es porque ya va a haber países que ya llegaron a los 100 días de pandemia desde que comenzó, entonces es muy prudente hacerlo así. Semanas es igual, pero son menos posiciones. Vamos a ver ahí, sería igual a concatenar, pongo sem, igual texto, semanas pan, 2 posiciones. Y ahí tengo ya una etiqueta bastante interesante para las semanas, una etiqueta bastante interesante para los días. Otro dato que me interesa son los cientos de miles. Ahí le voy a poner cientos miles. Y ahí va a ser igual a la población entre 100,000. Y ahí tengo cuántos cientos de miles hay de población en esos países. Y ya con ese dato es fácil calcular los contagios por cada 100,000 habitantes y los fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Fíjate, ahí le pongo contagio 100K y fallecido 100K. Contagio 100K es igual a los contagios, a los casos entre los cientos de miles y el otro campo de fallecidos 100K va a ser igual a los fallecidos entre los cientos de miles. Obviamente este campo así como está con decimales no es muy significativo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque va a tomar importancia cuando se utilicen cálculos agregados. Por lo pronto, a nivel registro, carece totalmente de importancia. No hay manera de que aprovechemos esos números que están ahí, pero al hacer cálculos agregados sí que va a tener importancia. Como ves, a partir de muy poquitos datos, generamos un set de datos muy interesante en donde podemos sacar un mundo de información a partir de un mínimo de datos. Podemos decir que este paso 2 ha sido exitoso. ¿Por qué? Pues porque ya concluimos con un set de datos que nos permite generar todo el dashboard tal y como lo conceptualizamos. Aprovecho para recordarte que si quieres aprender cómo hacer todos estos tipos de transformaciones de datos de una manera rápida y eficiente, no dudes en tomar mi curso Excel 365, Analítica de Datos usando tablas dinámicas, en donde te explico todas estas técnicas al mayor detalle posible.